Hey, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este vídeo que lo hemos titulado Al César lo que es del César. Bien, y en este vídeo voy a estar hablando sobre un texto que me gustaría que tú en tu casa, cuando estés viendo este vídeo, lo puedas buscar. Este se encuentra en el Evangelio de Lucas, el capítulo 20, del versículo 19 al 26. No lo vamos a leer, obviamente, porque bueno, este vídeo se haría muy largo y no se trata de eso, pero confío en que el texto te lo sabes. Es cuando le hacen la pregunta a Jesús, ¿es lícito dar impuesto al César? Y Jesús, porque trataban de agarrarlo en un punto flaco para poder acusarle. Confío en que te lo sabes, confío en que lo conoces, pero te invito a que lo puedas leer porque hoy voy a hacer una reflexión teológica sobre este texto y quizá no lo voy a hacer, la reflexión que voy a hacer no es la común, no es la normal que has escuchado normalmente en las predicaciones, ¿no? O en las enseñanzas que hayas podido tener en tu comunidad de fe. Pero quizá va a ser muy interesante. Al César lo que es del César. Y desde ya te digo que esta va a ser una reflexión incómoda para muchas personas y pretendo que sea así, ¿bien? Pretendo que sea así porque, a ver, vamos a dejarnos un poco de convencionalismos. Estamos muy acostumbrados a pensar o a pretender pensar con la corriente. Y a veces es bueno, a veces no. Demasiadas veces es conveniente pues ir un poco ya a contracorriente, ¿no? Porque cuando salimos de lo convencional, salimos de lo cotidiano, es cuando reflexionamos, ¿bien? Si todo es igual, pues no hay lugar a la reflexión. Vale. En primer lugar, como ya sé que has leído, haz pause, lee el texto y a partir de ahí seguimos, dale otra vez play y seguimos aquí. Bien, como ya entiendo que lo has hecho, pues quiero decirte algo como a modo de introducción. Jesús no fue un hombre de medias tintas. Yo creo que esto lo sabes. Jesús no era un hombre de medias tintas. Jesús no procuraba caerle bien a todo el mundo. Primera enseñanza para los cristianos, para ti, para mí que me ves. No pretendas caer bien a todo el mundo. Hay muchos cristianos que se afligen porque, ay, es que en mi iglesia no le caigo bien. Hay muchos pastores que dicen, ay, es que yo le quiero caer bien a todo el mundo. Salgamos de ese pensamiento. Ojalá pudiéramos vivir con el favor de todas las personas, pero no es así. Y Jesús no pretendía caerle bien a todo el mundo. Jesús no era un hombre de medias tintas. A lo blanco él decía blanco y a lo negro decía negro. Es decir, a lo bueno llamaba bueno y a lo malo lo denunciaba, ¿ok? Y por eso en este pasaje vemos que en el primer versículo, en el versículo 17, en el versículo 19 dice que los escribas y los principales sacerdotes trataron de echarle mano en aquel momento. Es que el mensaje de Jesús confrontaba, chocaba directamente contra la vida práctica de estos teólogos del tiempo. Y escúchame bien, cuando me refiera a los escribas, a los fariseos y a todas aquellas personas, ¿no? de los profesores de la ley, los voy a catalogar como los teólogos de aquel tiempo, para que en nuestra cotidianidad nos podamos entender. Dos cosas. O Jesús era un hombre que o lo seguías, le entregabas toda tu vida como los discípulos, ¿bien? Recuérdate de aquel encuentro con Pedro. Pedro fue impactado por Jesús cuando le dijo, echa la red ahí. No, Señor, mira, Jesús, hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada. Echa la red ahí, échala. Y cuando la echó, se rompía la red. Entonces Pedro se quedó impresionado con Jesús y lo siguió. Le dio toda su vida completa. Dejó todo lo que Pedro era. Pedro, podríamos decir que Pedro era hoy un tipo de empresario. Pedro dejó toda su empresa por seguirle al maestro. Pero también habían otras personas que, viendo lo mismo, lo odiaban rotundamente. Bien, entonces, o a Jesús lo sigues, lo amas con todo el corazón, o a Jesús lo odias con todas las fuerzas. Bien, pero Jesús no es una persona que queda ahí en mitad, no es un pusilánime. No. Jesús o lo sigues o no lo sigues. Jesús no deja a media tinta a nadie. Bien, entonces, los líderes religiosos de aquel momento lo odiaban. ¿Por qué? Porque Jesús, su mensaje, su vida, atentaba contra todo lo que ellos habían construido.
paralelo para hoy. Adelanto algo. Jesús en nuestros días no sería muy bien aceptado por muchos líderes y cristianos del siglo XXI. Porque Jesús, su vida y su mensaje atentaría directamente contra el chiringuito o el castillo que muchos pastores y muchos líderes religiosos y muchos cristianos legalistas se han construido. Y Jesús en nuestros días sería echado fuera, literalmente como ocurrió en el momento en el que Él estuvo aquí. Bien, dicho esto, primer punto, Jesús es incómodo para la religión, pero la religiosidad es incómoda también para Jesús. Escucha esto bien. Jesús es incómodo para la religión creada, pero la religiosidad es incómoda para Jesús. Jesús es incómodo para la religión, pero la religiosidad es incómoda para Jesús. ¿Qué nos dice el texto? Escribas y principales sacerdotes, o sea, maestros de la ley, escribas y principales sacerdotes. ¿Quién eran los sacerdotes? El sacerdote era el mediador entre Dios y los hombres. Recuerda el Antiguo Testamento. Entonces, los principales sacerdotes eran, y los escribas eran teólogos y pastores, los que tenían que pastorear al pueblo, los que tenían que instruir al pueblo, los que tenían que vivir de acuerdo a las normas de Dios para que el pueblo aprendiera de ellos y los siguieran. Para eso eran sacerdotes, mediadores entre Dios y los hombres. Bien, y ambos quieren destruir a Jesús. Lo dice el texto, lo puedes leer. Los teólogos del tiempo, te he dicho que los voy a llamar así, no conocían al Mesías, es decir, no conocían a Dios. ¡Wow! Primera enseñanza o primer punto de reflexión. ¿Cómo puede ser que el teólogo, o sea, aquel que aprende la palabra de Dios, aquel que conoce de la palabra de Dios, aquel que enseña la palabra de Dios, no conocieran a Dios? Parece una paradoja, ¿verdad? Es paradójico, sí, es paradójico. Hoy, escucha, hoy debes tener cuidado de muchos que dicen ser, pero no son. A ver, es que creo que muchos cristianos en la actualidad viven en un mundo espiritual particular donde, wow, todo. Ten cuidado, abre los ojos, porque no todo el que dice ser es realmente. Pasaba lo mismo en tiempos de Jesús. Jesús les decía, hipócritas, vosotros no conocéis. Habláis mucho, enseñáis mucho, pero no conocéis, porque Dios no está en vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que igual que en tiempos de Jesús sucede en nuestros tiempos. Muchos de los que dicen ser no son. Mira, saber de Dios no es igual a conocer a Dios. Tú puedes saber mucho acerca de Dios y no conocer nada, absolutamente nada a Dios, porque saber no implica conocer. Mira estos dos conceptos, estos dos verbos, saber y conocer. Saber en el Nuevo Testamento es un saber de manera intelectual, y muchos hoy saben de manera intelectual, se conocen su Biblia, la saben, la pueden leer para arriba, para abajo, pero no conocer a Dios, porque saber no necesariamente implica conocer. Conocer es tener un encuentro con Dios, conocer es tener una vivencia especial con Dios, conocer es vivir sometido a Dios, pero muchos hoy saben, pero no conocen. Los teólogos del tiempo de Jesús sabían de la ley, pero no conocían al Dios dador de la ley. Y Jesús se lo recriminó en muchas ocasiones. Jesús dijo en alguna ocasión, haced lo que ellos enseñan, pero no hagáis lo que ellos hacen. ¿Qué estaba diciendo? Haced lo que ellos enseñan porque es correcto, pero no los imitéis, porque lo que hacen no va en congruencia, no va en enseñanza directa con su vida práctica. Y eso es para nosotros hoy. Tienes que investigar, analizar, juzgar si tu líder, si tu pastor, si tu congregación o quien sea sabe o conoce. Porque conocer es vivir, conocer es práctica, conocer es tangible, es vivirlo, es una experiencia. He conocido personas en el mundo académico que saben
que saben. He conocido personas en el mundo académico que son teólogos, conocen el hebreo, el griego, pero en la práctica desconocen del Dios al que saben. Hoy en día, de esto hablaremos en un futuro, pero hoy muchos de los que dicen ser están pervirtiendo el cristianismo con teologías progresistas, donde todo se acepta, y aquí caen en lo que dice: a lo malo llamaron bueno y a lo bueno llamaron malo. No es lo mismo saber que conocer. Ten cuidado de muchos pastores, líderes, teólogos que saben, pero tienes que analizar si conocen realmente. Mira, el sermón de la montaña, el Jesús histórico, lo habló en el sermón de la montaña. Muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Pero ¿qué dice Jesús? Nunca os conocí. Porque no es lo mismo saber que conocer. Te pregunto, ¿sabes de Dios o conoces a Dios? Te pregunto. ¿Por qué? Porque no todo lo que reluce es oro. No todo lo que reluce, no todo lo dorado, lo de color dorado es oro, puede ser imitación. Hoy hay muchas iglesias locales que dicen ser de Cristo, pero solo lo son en apariencia. Hoy hay muchos predicadores que solo son aficionados, porque no son pastores. Son asalariados, pero no son pastores. ¿Cómo lo sabes, Raúl? ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, desean el estatus. Escribas y fariseos deseaban tener estatus, deseaban tener la admiración del pueblo, pero no pastoreaban al pueblo. Muchos de hoy, muchos escribas y fariseos modernos son solo aficionados, son solo asalariados, pero no son pastores realmente. ¿Por qué? Porque solo desean el estatus, desean el reconocimiento, desean la admiración de los fieles, desean el dinero, pero no viven en santidad. No huelen a oveja, no huelen a santidad. La religiosidad es donde ellos se mueven. Porque eso es lo que hace la religiosidad. La religiosidad tiene una apariencia de piedad, pero en realidad es hueca, es legalismo, es algo construido por el ser humano. Y la religiosidad es incómoda para Jesús. Raúl, ¿qué estás diciendo? Lo que dice el Nuevo Testamento. La religiosidad es incómoda para Jesús. Jesús huye de la religiosidad. Jesús condena la religiosidad. De hecho, ¿leíste el Sermón del Monte? Jesús en el Sermón del Monte está en contra de la religiosidad. Reconoce las palabras de Jesús. Oíste que fue dicho, pero yo te digo. Oíste que fue dicho religiosidad, pero yo te digo. Esto es lo que yo te digo. Esta es la verdadera religión. Este es el verdadero sentido de la ley. Oíste que fue dicho. ¿Quién? Los que construyeron religiosidad, pero yo te digo. O vete a Santiago capítulo 1, versículo 27, donde dice que la verdadera religión pura y sin mácula es visitar a la viuda, a los huérfanos y apartarse del mal. Visitar al desprotegido. Santiago resume la verdadera religión, en diferencia de la religiosidad, en que visitar al desprotegido y vivir la santidad. Es decir, la verdadera religión es un dejar mi yo para darme al otro. ¿Te suena? Eso es lo que hizo Jesús. Jesús dejó su gloria, entiende cómo lo digo, dejó su gloria, no le importó despojarse de su gloria para darse a nosotros. Esa es la verdadera religión, es lo que está hablando Santiago y lo que hace énfasis todo el Nuevo y el Antiguo Testamento. Segundo punto. El primer punto hemos hablado muy rápidamente, no quiero cansarte en hacer esto muy largo. El primer punto hemos hablado de que Jesús es incómodo para la religión, pero también la religiosidad es incómoda para Jesús. Es un mutuo acuerdo en este sentido. Y el segundo punto es que Jesús no está en contra del mundo. ¡Wow! ¿Qué me estás diciendo, Raúl? ¿Eres un hereje? No, tranquila. Escucha esto. Jesús
no está en contra del mundo. Pero es que eso no es con lo que yo he crecido, eso no es lo que me han enseñado mis pastores, eso no es lo que me ha enseñado mi denominación a lo largo del tiempo. Claro, yo también crecí con ese sistema de pensamiento, un sistema de pensamiento escapista. Es una teología descontextualizada, o si lo quieres decir, es una teología platónica, con influencias del neoplatonismo. Cuando yo enseño a mis alumnos, una de las cosas que les digo es: ¿estás pensando por ti mismo, por ti misma? ¿O estás repitiendo lo que otros te han enseñado sin reflexión? ¿Lo digo otra vez? Venga. ¿Estás pensando por ti mismo o estás repitiendo lo que otros te han enseñado? Se nos ha enseñado una teología escapista, una teología que escapa del mundo porque dice que el mundo es malo, que el mundo es del demonio, el mundo es de Satanás, el mundo es... Y los cristianos no podemos estar ahí. ¿Te suena esto? El mundo es malo. El mundo es malo. Eso ya lo decía la filosofía platónica. Solo lo espiritual es bueno y el mundo es malo. No tengas amigos del mundo. Yo he crecido así, Esto a mí me lo enseñaron desde chiquitito. No tengas amigos del mundo. Salgamos del mundo. Es una teología escapista. Es una teología con influencias platónicas. De la filosofía. Porque, déjame decirte, en la historia de la teología cristiana, la teología y la filosofía en muchas ocasiones se encontraban y se fusionaban. Y tenemos en nuestros días una teología con un carácter o con una vagancia o con un arrastre de muchos conceptos filosóficos, ¿vale?, prácticos y que han dado resultado a la teología que cada uno de nosotros bebemos o experimentamos y practicamos. Pero yo te digo algo, igual que le digo a mis alumnos: ¿estás pensando la teología o estás repitiendo la teología que te han enseñado? La teología no está hecha, no es sólida, no es inamovible como algunos dicen. La teología es un proceso, es una teología que se contextualiza. Es una teología que se tiene que seguir reflexionando. Por tanto, ¿estás pensando la teología o repites lo que otros te han enseñado? La teología, esta teología escapista de el mundo es malo, Jesús nunca la enseñó. Es que Jesús nunca, repito, nunca, voy a volver a repetir, nunca dijo que te fueras del mundo. Nunca dijo eso. Es más, Jesús aboga por discípulos en el mundo. Esto es muy diferente a lo que te han enseñado siempre. ¿No te lo crees? Vamos, texto, vamos. Yo tengo aquí la Biblia. Juan 17:11, búscalo, Juan 17:11. Jesús dice: ellos sí están en el mundo, pero guárdalos. Jesús está hablando al Padre, está orando por los discípulos. Y Jesús dice: ellos sí están en el mundo, pero guárdalos. Jesús, Juan 17:14-15, dice: no son del mundo, obviamente del sistema creado, pero no los saques del mundo. Jesús nunca quiere que nos salgamos del mundo. Él dice: entender un equilibrio. Y Jesús le dice al Padre: no los saques del mundo. Juan 17:18 dice: como me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. ¿A dónde? Al mundo. Entonces, ¿por qué te enseñaron que salgas del mundo? Pregunto. De nuevo digo, vivimos tan rápido que no nos hacemos preguntas, simplemente aceptamos lo que escuchamos, sin reflexionarlo, sin enjuiciarlo. Hagamos más juicios. No se puede juzgar. ¿De dónde? Eso es otro día hablaremos de eso. ¿De dónde viene eso? De una mala teología. Juzga todo lo que escuchas y todo lo que ves. Y mira las palabras de Jesús. Ahí está. Volvamos a Jesús. Y las palabras de Jesús en la oración al Padre sobresale un punto clave. No son, pero guárdalos. Déjalos en el mundo, pero santifícalos, para que el mundo crea y conozca. Y es que Jesús
nunca enseñó una teología escapista. Nunca. Nunca enseñó en su mensaje una teología escapista. Nunca enseñó mundo malo para los cristianos. Nunca enseñó no tengas amigos del mundo. Nunca enseñó solo la iglesia, no el mundo. Nunca. Es que Jesús enseñó lo contrario. Jesús enseñó que el cristiano debe mezclarse con el mundo. Y tú dirás, mira, ya voy a dejar de ver este vídeo, Raúl, voy a dejar de seguirte porque esto es muy fuerte lo que estás diciendo. No. Es que Jesús habló de que tú y yo, cristianos, somos sal. Y déjame decirte algo. Jesús usó la metáfora de la sal. Pero ¿cómo funciona la sal? De verdad, tenemos que seguir reflexionando en estas cosas. ¿Cómo funciona la sal? La sal, para que sale, ¿sabes cómo debe proceder? Mezclándose con el alimento. Mezclándose. Si la sal no se mezcla, la sal no funciona. Y Jesús dijo que tú y yo somos sal. No sal del mundo, sino la sal del mundo. ¿Ves eso? No sal del mundo, no, eres la sal del mundo. Sal del mundo es una orden, sal del mundo. Jesús nunca dijo, sal del mundo. Jesús dijo, eres la sal del mundo. Mézclate. Para que la sal, que eres tú, que soy yo, hagamos nuestra función, debemos mezclarnos con el mundo. Entonces Jesús, si yo me mezclo con él, Raúl, eso es muy peligroso, porque si tú dices que el cristiano debe mezclarse con el mundo, eso es muy peligroso, porque entonces el mundo pervertirá al cristiano. Es que Jesús, vamos a ver, de nuevo, otra enseñanza un poco extraña. Es que Jesús oró al Padre para que el cristiano no saliera del mundo, sino que estuviera haciendo su trabajo en el mundo. Y para hacer su trabajo en el mundo, debe sumergirse en el mundo. ¿Tú sabes algo? La teología de la encarnación, por ejemplo. Jesús vino al mundo, pero Jesús no vino al mundo como un espíritu gaseoso. Jesús vino al mundo encarnándose en una cultura, se sumergió en una cultura, vivió su cultura, amó su cultura, pero denunció lo que su cultura hacía mal contra Dios, ¿no? Denunció el pecado, pero exaltó también las bondades. Es que Jesús no condena la cultura, no condena al mundo. Jesús creó el mundo. Y Jesús nos manda ser sal y luz en el mundo, mezclándonos en el mundo. Entonces, parece paradójico que muchos pastores y líderes enseñen, sal del mundo porque el mundo te contaminará. Y Jesús precisamente dice, entra en el mundo para salar al mundo. Entonces, ¿cómo se compagina esto? ¿A quién hacemos caso? Claro, y parece lógico que digamos, sí, Raúl, pero es que esta enseñanza tiene su peligro. Y la enseñanza que yo he recibido de mis pastores es muy lógica, porque si nos sumergimos en el mundo, nos contaminaremos del mundo. No, eso es contrario a lo que Jesús dice, porque Jesús habla de la santificación. Es decir, Jesús envía al mundo. Recuerda, Jesús los enviaba de dos en dos. Ay, no, pobrecitos, Jesús, no los envíes al mundo que se pueden contaminar. No, es que si no van, ¿cómo el mundo va a creer? Pero Jesús confía en que sus discípulos que están en el mundo y que se mezclan con el mundo lo conocen lo suficientemente bien como para no dejar permearse en el mundo. Raúl, esto es muy peligroso porque un cristiano que se mezcla con el mundo se contamina. No, falso, eso se ha enseñado porque no se ha hecho énfasis en la santidad. Y eso es algo que denuncio de muchas iglesias locales. Si tú, pastor, hubieras enseñado más sobre la santidad a los tuyos, no serían tan carnales. Ese ha sido el peligro de muchas iglesias en el siglo XXI. Hablo del siglo XXI porque es en el que vivo. Se ha estado enfatizando otras cosas y no la santidad. Por eso debemos volvernos a hablar de una santidad, de la justicia, de la santidad, ¿no? Si tú conoces bien a Dios, si tú amas profundamente a Dios, si tú tienes una vida íntima, experimental con Dios, no te vas a dejar permear. De hecho, Jesús, de nuevo, vamos a la oración de Jesús al Padre. Envíalos, como el Padre me envió. ¿A dónde? Al mundo, así yo os envío. Jesús, pero ¿no te da miedo que se contaminen? No.
No, claro que no, porque son míos. Ahí está el punto. Ahí está el punto. Si eres de Dios, si vives a Dios, si Dios está contigo, si tienes el poder del Espíritu Santo, ¿vas a pecar? Sí, pero no vas a vivir en el pecado. Y por eso a Jesús no le da miedo enviarnos al mundo. A tu pastor sí le da miedo enviarte al mundo. Vaya a ser que se me desvíe. No, pastor, enseña bien. Enfatiza la santidad de Dios. Habla de los atributos de Dios. Que tu pueblo conozca, o sea, que tu gente conozca al Dios verdadero. Verás el poder del Espíritu Santo en ellos. Creo que vivimos poco en el poder del Espíritu Santo. Si te molesta, me da igual. Con amor te lo digo. Pero es que ya está bien de tantos convencionalismos. Vivimos poco en el poder del Espíritu Santo. Vivimos muy, muy influenciados en el yo, en mis fuerzas, mejor me retiro del mundo, vaya a ser que me contamine. Si crees que te vas a contaminar, o si piensas que te vas a contaminar, es porque no estás experimentando el poder de Dios en tu vida. Por supuesto, esto no quiere decir que vamos a no pecar. Vamos a pecar, pero abogado tenemos, como dice Juan. Pero eso no quiere decir que nos retiremos, ¿vale? Como el monasticismo hizo en su tiempo, retirarnos del mundo para no contaminarnos. Es que Jesús nunca quiso esto. Pregunto, ¿cómo vas a ser luz si te escondes? No lo sé, dímelo tú. ¿Cómo serás buena sal si no te mezclas? No lo sé, dímelo tú. ¿Cómo escucharán si no estamos entre ellos? No lo sé, dímelo tú. Y por último, el tercer punto. Al César, lo del César. Y a Dios, lo de Dios. Mira, Jesús reconoce el gobierno. Jesús no lo rechaza. Si Jesús hubiera enseñado, como muchos líderes de hoy enseñan, el mundo es malo, nosotros solo lo espiritual, aquí en la casa de Dios, adorando. Si Jesús hubiera pensado así, Jesús hubiera rechazado el gobierno. ¿No? Jesús hubiera dicho, apartaos de eso, apartaos de la política, apartaos de la televisión, apartaos de todo el mundo. No. Jesús está diciendo al César lo del César y a Dios lo de Dios. Y Jesús reconoce el gobierno, no lo rechaza. Otra cosa es que Jesús, cuando venga, vaya a juzgar las malas o buenas actuaciones de los gobiernos. ¿Bien? ¿No? Pero Jesús reconoce el gobierno, no lo rechaza, eso en primer lugar. Jesús también reconoce que el cristiano vive en este sistema y que tiene obligaciones. No debe vivir flotando. Vive con los pies en la tierra y tiene obligaciones. A ver, como yo digo, siempre cuando alguno dice, es que no somos del mundo, digo, ¿que eres de Júpiter? ¿De Marte, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, más allá? ¿Eres de otra de otra galaxia? ¿O perteneces a la Vía Láctea? ¿De dónde eres? Eres del mundo, amigo, amiga, eres del mundo. Y Jesús reconoce eso, que tú y yo vivimos en este sistema. Y que tenemos obligaciones, por supuesto. No podemos vivir como si Jesús ven ya, vamos a irnos a nuestra casa celestial. Sí, pero mientras vives aquí. Y tienes obligaciones. No puedes vivir escapando. Pero Jesús también enseña que aunque el gobierno es puesto por Dios, que el cristiano tiene obligaciones para con sus gobiernos, también enseña que Dios es sobre todos y todos. ¿Bien? Por tanto, enseñanza, no puedes vivir sesgado, o mundano, o solo celestial. No, es que Jesús no enseñó eso. Jesús enseña responsabilidad y no una espiritualidad espiritualoide. Pero claro, nosotros somos los que sesgamos, los que no andamos en esa línea, en ese equilibrio, en esa madurez y decimos, cristianos de César son aquellos cristianos que muchos dicen cristianos carnales.
Y las iglesias están llenas, perdona que te diga, pero las iglesias están llenas. Estos son los que viven para César, los que viven para el mundo, se van a un extremo de balanza, pero quieren que Dios los bendiga, ¿vale? Esto es como el antiguo pueblo de Israel, que Dios sí, pero otros dioses también, para que cada uno de ellos, si no uno o el otro, nos haga el favorcito, No, cristianos de César o cristianos flotantes, que ni quieren pisar el suelo para no contaminarse. Jesús no dijo eso. Jesús establece cómo deben ser sus seguidores. Deben ser cristianos maduros, equilibrados, que caminan en la sociedad, en el mundo, que lo salan, que lo aman. ¡Ay, cómo podemos amar al mundo! Porque Dios creó el mundo. Debemos amar, porque si no amamos, no cuidamos. ¿Bien? Ese es el peligro de esta teología escapista, que como el mundo es malo, pues ya no cuidamos ni de él. No cuidamos de la naturaleza, no cuidamos de las personas. No. He llegado a escuchar, si son incircuncisos, da igual, van a ir de todas maneras al infierno. Esto hace una teología escapista muy extrema. Pero esta teología escapista choca con Juan 3:16. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Entonces tenemos que amar nuestra sociedad, tenemos que amar nuestro mundo, tenemos que amar a las personas. ¿Para qué? Para permearlo. ¿Por qué? Porque si no amamos, no lo vamos a permear, nos va a dar igual. Y por supuesto, cristianos maduros, cristianos equilibrados, cristianos que caminan en la sociedad, cristianos que salan el mundo porque lo aman, lo permean, pero cristianos que andan en santidad. Esta es la clave. La clave de la espiritualidad saludable. Tengo por ahí un libro que escribí. La clave de la espiritualidad saludable es una correcta vida con Dios, una vida equilibrada con Dios, una vida de intimidad con Dios, una vida de conocimiento de Dios, una vida de ver a Dios, una vida de percibir a Dios. Y todo eso hace que vivamos practicando la santidad. Levítico 19. Sed santos porque yo soy santo. Y eso es para nosotros. Si nosotros somos santos, practicamos la santidad, que es estar apartados para Dios, podremos vivir permeando el mundo, que el mundo no nos va a permear a nosotros. Termino. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si te ha gustado, si te ha hecho reflexionar, si no te ha gustado, si no te ha hecho reflexionar o has reflexionado algo contrario a lo que yo estoy enseñando, me gustaría que me dejaras un mensaje, porque eso me enriquece a mí, te enriquecerá a ti y podremos fomentar comunidad. Así que, sea desde donde sea que me estés viendo, bendecido día para ti, bendecida tarde para ti, bendecida noche para ti y que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en la próxima. Un abrazo fuerte y sed buenos. Chao, chao.